Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde el día en que conocí a mi Cristo, mi amigo, estoy esperando mi viaje, te digo, y cada día más me aseguro que no falte nada en mi equipaje. Mientras este mundo le espera un castigo, yo estoy esperando a mi Cristo, mi amigo, y hoy con amor yo te invito, si quieres, a acompañarme en este viaje. Que no te dañen el viaje, mi hermano, debes tener listo tu equipaje, nos vamos. El día en que menos pienses, seguro de este planeta Tierra volamos. Que no te dañen el viaje, cuidado, que no falte nada en tu equipaje, mi hermano, que al encuentro con Cristo en las nubes, en cuerpos transformados volamos. Debemos de vivir vigilantes, cuidado, la hora de viajar ha llegado, mi amado, y el maligno está muy furioso, pues su tiempo se ha terminado. Él quiere estorbar tu camino con dardos, con flechas, también con saetas, mi hermano, y a muchos que se descuidaron, le redujo la maleta. Que no te dañen el viaje, mi hermano, debes tener listo tu equipaje, nos vamos. El día en que menos pienses, seguro de este planeta Tierra volamos. Que no te dañen el viaje, cuidado, que no falte nada en tu equipaje, mi hermano, que al encuentro con Cristo en las nubes, en cuerpos transformados volamos. Amén, Dios le bendiga. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz.
Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos,
hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Me llamo Ana Lucía Aponte y me congrego aquí en Ebenecer, en la calle 34. Mi pastor se llama Osvaldo Tona y quiero contarles mi testimonio, lo que a mí me pasó antes de yo venir aquí a esta iglesia. Yo andaba en el mundo, hacía tantas cosas, desastres, que lo que el enemigo le dice a uno que haga, fumaba, hasta tomaba. Y el Señor Jesucristo me sacó de esas cosas malas. Entonces me vine buscando del Señor en la iglesia católica, buscando a Dios, pero ahí no lo encontré porque ahí eran imágenes y yo le clamaba esas imágenes y me di cuenta que nunca me oyeron, porque como dice la palabra en el Salmo 115, que fue donde me abrió los oídos, que tienen oídos y no oyen. Entonces yo clamándole a ella, no, jamás en la vida. Entonces cuando yo trabajaba ahí en el mercado San Juan y yo escuchaba las predicaciones del hermano Gardona cuando pasaba ahí, y yo quería entrar. Y salía a las 12 del mediodía y me metía ahí detrás de los hermanos para que dijeran que yo también era una creyente y como que si fuera evangélica. Entonces un día llegué hasta la puerta, estaba una hermana ahí, era día domingo, y le dije, hermana, ¿uno no puede ahí entrar en pantalones? Me dijo, no. Y si quiere, oiga de ahí afuera, me dijo ella. Yo le dije, bueno, no importa. Le dije, yo voy al mercado, me compré un vestido en ese tiempo y el día domingo me vine para acá. Cuando me vine para acá, bueno, ahí estaba ahí el hermano predicando, el hermano Gardona, de la mujer del pozo, y empezó el Señor a hablarme por ahí por medio de ese mensaje. Después me dijo el Señor ahí, pues yo cargaba unos zarcillos ahí, parece una cabra con zarcillos, andas pintada como una guacamaya. Yo vine, me saqué los zarcillos y los escondí. Cuando llegué a la casa boté todas las pinturas que tenía, porque yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y entonces, bueno, seguí buscando del Señor porque yo no tenía hijos. Entonces, clamándole al Señor, porque los que me conocían a mí me decían era la mula, que nunca iba a tener hijos, cuando estuviera vieja, que no iba a tener quien me echara agua en la boca. Pero yo confiaba en mi Señor Jesucristo y siempre estaba clamándole a Él. Yo veía una mujer en estado y ese era un sufrimiento para mí. Yo decía, Señor, ¿por qué yo no puedo tener un hijo, Señor? Y siempre, todo el tiempo a eso, Señor, pidiéndole al Señor un hijo, que me diera un hijo. Y entonces cuando llegué aquí, empecé a clamarle al Señor, porque yo me agarré de esa promesa de primera de Samuel. Ana, la que no tenía hijos, y mi historia está casi igual ahí en ese libro de primera de Samuel, porque mi esposo tenía hijos con otra mujer y no los quería tener conmigo. Me decía que ya yo estaba muy mayor para estar teniendo hijos, pero yo estaba creyendo en el Señor, en la promesa que Él me había dado, porque ya el hermano Gardona había orado por mí, y yo cuando entraba a la oficina, él me decía, hija, ¿todavía nada? Yo le decía, no, diga como Abraham, gloria a Dios, tengo un hijo. Y entonces yo, en la mañana yo me levantaba, decía, gloria a Dios, tengo un hijo, como que si lo tuviera en mis brazos. Y entonces, bueno, le compraba ropita a mi hijo, le compré un carrito, y yo en el pensamiento lo sentía que me decía, mamá. Y entonces yo dije, algún día mi hijo lo voy a tener. Y las hermanitas me decían, hermana, ¿usted no tiene hijo? Sí tengo. ¿Dónde está? Anda con mi esposo y algún día lo voy a traer. Porque esa era mi fe. Es cuando uno se agarra de una promesa, agárrela para toda la vida, porque es que Dios se la da a uno. Mire, yo sufría igual como sufría Ana. Yo me venía para acá a llorar ahí en silencio, que nadie me escuchara lo que yo le estaba clamando al Señor. Y ahí clamándole al Señor un día, el hermano Gardona estaba predicando el mensaje de Abraham, que el hijo que iba a tener no era
no era adoptado, porque estuve a punto de adoptar un hijo, porque yo me sentía muy sola, por eso. Entonces el hermano predicando ese mensaje y yo sentí como un puyazo detrás de mí en la cadera. Bueno, mire, a los 15 días yo quedé en estado. Cuando mi hijo llegó, yo vi una luz que llegó y se puso en el escaparate. Y ahí entré yo en una bendición grande. Y ese mismo día quedé en estado. Y el Señor me dio mi hijo. Mi hijo es Samuel Elías Viera, porque hasta el nombre me lo dio el Señor. Y es un muchacho muy obediente, muy creyente. Él no viene a casi ahorita a los cultos porque él dice, yo voy cuando el Señor me lleve. Porque el hermano Gardona le dijo una vez que los hijos no se pueden estar trayendo así a juro porque no vienen a hacer nada. Tiene que ser que lo sientan en su corazón. Y eso es así, la verdad. Y entonces yo desde ese momento, mire, estoy aquí desde el 83, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, escuchando la palabra, porque tampoco los hijos pueden atar a uno, porque una vez me lo dijo el hermano Orgüello, que yo estaba en el coro, hermana, que ese niño no le vaya a hacer estorbo para servirle al Señor. Yo le dije, no, pues yo siempre lo dejaré en la casa, y lo dejaba con mi mamá y me venía para los ensayos del coro, para los cultos, y siempre ha sido así. Siempre mi hijo lo he dejado en la casa y con la familia, pero nunca me ha estorbado para nada. La gloria es para el Señor Jesucristo, y tengo muchos testimonios que dar. Ahorita me agarré de una promesa de Esther, capítulo 7. Porque en estos días se quemó un bombillo de la casa, del poste. Y como yo ahí dice, ¿cuál es tu petición? Y ahorita todo lo que voy a pedirle al Señor, ¿cuál es tu petición, reina? Y entonces yo digo, Señor, mi petición que ese bombillo mañana amanezca prendido. Y amaneció prendido en la mañana. Y ahorita todo lo que el invierno que había en estos días, había un invierno que eso, la tierra abrió hueco. Vine, le cité la palabra, el Salmo 144, porque esa promesa me la dio el Señor también a mí, cuando estaba el hermano Gardona, que siempre decía, métanle a la computadora, porque la Biblia no es para leerla como un periódico, hay que leerla, aprenderse los mensajes, los textos, porque es cuando desaparezca la palabra, la Biblia, lo que le va a quedar a uno es lo que uno ha aprendido. Eso es, la gloria es para el Señor Jesucristo. Bueno, y nunca me ha faltado nada para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, porque siempre el Señor los ha mantenido sanos, salvos. El otro día también tuve un accidente, un carro que me voló de casi 2 metros. Entonces, bueno, yo sentí como si me había salido del cuerpo. Cuando iba volando ahí, yo me agarré la cabeza y dije, mi hijo, dije yo, sentí que caí como una plumita para otra vez en el espíritu. Y la gente decían, la mató, decían la gente, los vecinos. Y entonces el hombre salió como vuelto loco del taxi. Señora, ¿qué le pasó? No me pasó nada, le dije yo. Vamos para llevarla al hospital. No, le dije yo, que yo no tengo nada. Le dije, no, pero no, ¿usted ve bien? Sí, yo veo bien. ¿Y no siente dolor en las rodillas? No. ¿Sabes por qué? Porque soy una creyente de la palabra de Dios. Y Dios me guardó, le dije, de que tú me hubieras matado, le dije. Y arrepiéntete y busca los caminos de Dios. Porque esto pasó, fue para que tú te arrepientas. Porque a lo mejor tú eres una simiente de Dios, le dije. Bueno, hasta el sol de hoy no he visto más a ese hombre. Bueno, a todos aquellos que me han oído este testimonio, los invito para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, porque el Señor se está manifestando grandemente ahorita, haciendo muchos milagros. La gente sanándose, los está mandando a arreglar nuestras vidas, porque nosotros creíamos que estábamos muy bien con el Señor cuando nos arrepentimos, pero no nos damos cuenta de las cosas que hicimos en el pasado, que el Señor, la gloria es para el Señor, nos mandó a arreglar todo. Y ahora, para la gloria de Dios, aquí estamos. Los invitamos para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra y vean que todo lo que Dios hace es perfecto. La gloria sea para el Señor, y también aquellas madres
que las mujeres que no tienen hijos, que se agarren de esa promesa de Ana, primera de Samuel, que de esa promesa fue que yo me agarré y por eso tengo a mi hijo. Dios me lo bendiga, me lo cuide, y mi nieta preciosa, una esposa buena que le dio el Señor a mi hijo también. Bueno, la gloria es para el Señor. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 7. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese nombre, en esa visión, estamos reunidos en esta hora. Cuando reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos llamados a reunirnos bajo una sola visión. ¿Sabía usted eso? Que es la visión de la revelación del Espíritu Santo. Y no es algo abstracto, algo imaginario, es algo real, es una voluntad, es un deseo de Dios. Nosotros cuando nos reunimos tenemos que venir bajo una visión y bajo un sentir que sea en armonía con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos reunirnos y ver los resultados del Señor, cada uno con una visión, cada uno con un pensamiento. No podemos hacer eso. Tenemos que venir con la visión del Espíritu Santo, con la visión de Dios, con la visión que el Señor revela, como lo ha hecho a través de las edades. Él envía a alguien o se manifiesta en medio de sus instrumentos a través de las edades, y a través de esa voluntad de Dios, Él llama a su pueblo y los reúne bajo una manera de pensar, bajo una visión que es la visión de Dios. No es la visión de los mensajeros como algo individual, no, porque ellos no traían su propio mensaje, ellos no traían su propia visión, sino que ellos traían la visión de Dios. Ellos eran portadores de la visión de Dios. Cada mensajero a través de las edades traía el mensaje y la visión de Dios. Y Dios tenía un pueblo predestinado que se unía a esa visión. Eran uno con esa visión. Y a través de esos vasos, Dios se glorificaba, se hacía uno con esos vasos. Eso es algo maravilloso que usted tiene que entender, que cuando el Señor habla y usted entiende lo que el Señor está diciendo, es para que nos unamos con Él y seamos instrumentos en las manos del Señor para que Él nos hable, para que Él a través de nosotros pueda traer paz y pueda traer bendición a aquellos que escuchan, a aquellos que necesitan oír esa verdad y puedan ser libres de la atadura del pecado y la incredulidad. Dios ha tenido sus instrumentos. En cada edad, en cada tiempo, Dios los ha tenido. Hombres y mujeres que responden a la visión de Dios y se unen con esa visión. Porque, ojo, no es solamente decir yo creo lo que el Señor está diciendo, sino que es una unión. No se les olvide eso. No solamente es decir que se cree, sino unirse, que ese mensaje, esa palabra, ese evangelio, se haga uno en el hombre y en la mujer, en el creyente, en el que cree ese mensaje. Tienen que hacerse uno para que esa palabra pueda ser la vía por la cual aquel que no conoce al Señor pueda ver a Dios en usted y en mí, lo pueda ver, lo pueda palpar, lo pueda escuchar. Mano, es compartir con Dios. Es compartir con Dios. Cuando Dios se hace uno con usted y un hombre o una mujer se acercan a usted, ese hombre y esa mujer están compartiendo con Dios
un hombre, una mujer que se unió a Dios, que piensa como Dios, actúa como Dios, juzga las cosas que ve y que oye como Dios y percibe las cosas que suceden como Dios. Y en base a eso él actúa bajo la guianza del Espíritu Santo como lo haría Jesús. Mano, ahí está Jesús en ese hombre, en esa mujer. Y la característica es que ellos se unen con Dios. Esa es una señal muy poderosa. Cuando un hombre, una mujer se unen a Dios, ese hombre, esa mujer, el Espíritu Santo está allí guiándolos a que se parezcan más a Jesús. Porque si tienen el Espíritu de Jesús, lo lógico, vamos a utilizar esa expresión, que se parezcan a Jesús. ¿No creen ustedes? Si usted dice que tiene el espíritu de Simón Bolívar, entonces actuaría como Simón Bolívar. Si usted tiene el espíritu de ese general Napoleón, usted sería un general como Napoleón, o como lo ilustraba el hermano Branham. Si usted tiene el espíritu de Beethoven, usted compondría música, usted sería un músico. Usted manifestaría la personalidad de Beethoven. O si usted dice creer en algo, usted quiere manifestar el espíritu de lo que usted dice que cree. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que las ideologías políticas los alimenta un espíritu? Cuando una persona se une a esa ideología política, su comportamiento y su manera de pensar y sus palabras se basan en esa ideología política. Su visión de la vida, su visión de las cosas se basa en esa ideología política. Ellos se unen a eso. No importa si esa ideología política, si usted es un hombre o una mujer cristiano, a esa ideología política no le importa que esa ideología se parezca o no a la palabra, o coincida o no con la palabra. Ellos tienen su propia línea y normalmente la persona que se identifica con esa línea termina comportándose en base al fruto de esa doctrina. Ojo, eso es algo muy importante que usted debe tener en cuenta. Las denominaciones, cada denominación tiene su espíritu. Y la persona que decide congregarse en una iglesia denominacional va a recibir el espíritu de esa denominación, el espíritu que mueve a esa denominación. Esa persona se va a unir y ese hombre y esa mujer se van a terminar comportando como esa denominación, pensando como esa denominación, actuando en base a esa denominación. Porque las denominaciones tienen doctrinas y ellas generan un orden de conducta. Y normalmente la persona que está en una iglesia termina identificándose, no todos, esa es la verdad, pero la gran mayoría terminan identificándose con la doctrina de esa iglesia. Ahora, cuando el Señor revela su palabra, es para que aquel que la recibe y la cree se haga uno con la doctrina de la palabra. Y ojo, cuando se habla de la doctrina de la palabra, me refiero al mensaje, porque la palabra y el mensaje son lo mismo. El hermano Branham predicó la palabra, pero revelada, la revelación, la interpretación de lo que el Señor le dio para la novia. La parte de la palabra que la novia gentil necesitaba escuchar, porque hay una parte de la palabra que no reveló el hermano Branham. ¿Sabe usted eso? Hay una parte de la palabra que el Espíritu en el hermano Branham no lo reveló porque no es para nosotros, es para los judíos. De eso se va a encargar el Espíritu Santo a través de Moisés y Elías. La palabra que es para nosotros, o una parte importante para la perfección del pueblo del Señor, Dios se la confió a su siervo, el hermano Branham. Él predicó la parte de la palabra que era para nosotros. Y la intención de Dios es que usted y yo nos hiciéramos uno con esa palabra.
que nosotros nos uniéramos con la visión de Dios, que nosotros pudiéramos pensar como Dios, actuar como Dios, sentir lo mismo que Dios, hermano. Y ojo, eso no lo va a lograr usted solamente que tenga muchos mensajes del profeta, sino que el Espíritu de Dios esté en su corazón. El Espíritu de Dios es el que va a tomar esa palabra y la va a vivificar en su corazón y en mi corazón. Y eso hará que usted y yo nos comencemos a hacernos uno con la palabra. ¿Y cómo hace el Espíritu para hacer que esa palabra se haga uno de nosotros? Como hacen los que unen piezas de metal, soldándolo, uniéndolo. A través del calor de la prueba y de la lucha, Dios hace que esa palabra se una con usted, y cuando usted enfrenta una situación, el Espíritu en usted lo guiará a la palabra, lo guiará a hablar conforme a la palabra, a pensar conforme a la palabra, a realizar la obra como si fuera Jesús, y es Jesús en usted y en mí. Ese tiene que ser el objetivo de la palabra en nuestras vidas, que se haga uno, que nos hagamos una perfecta unidad. Porque cuando esa expresión del profeta puede hacerse una realidad en nosotros, cuando la novia sepa lo que ella es, ella tiene que saber a qué está llamada, a vivir en una unidad con Dios. En esa unidad es que vamos a encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nos unimos a Dios. Hay personas que no quieren unirse a Dios, sino que quieren una sociedad con Dios en donde hay limitantes para cada uno. Eso no es unidad. Usted pudiera estar junto a alguien, pero no estar unido. Lo voy a repetir de nuevo. Usted pudiera estar con alguien, estar junto a alguien, pero usted no, eso no necesariamente significa que usted está unido a esa persona. Porque la unidad se basa en un todo, en pensamiento, en visión, en sentimiento, en obra, en espíritu. Comparten un mismo espíritu. La unidad se logra a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se une al Espíritu de Dios y va a producir a Jesús. Va a producir esa labor, ese fruto de Dios en usted, de ese fruto de Dios en mí. Por eso cuando usted se une y habla con un creyente y comparte la misma visión de Jesús, entonces él habla algo que cuadra con su corazón, con su espíritu, y usted le habla a él y eso cuadra. Hay una armonía porque es el mismo Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando la Escritura dice no juntéis en yugo desigual con los gentiles, eso significa que los gentiles tienen una manera de pensar y el cristiano tiene otra manera de pensar. Si usted se une con un mundano y usted coincide con ese mundano, hay un problema de identidad. Tal vez usted no esté unido a Cristo, porque la palabra, lo que va a salir de usted, si usted es un creyente, es la palabra, es el amor de Cristo, el testimonio de Jesucristo. Y solamente una persona que tenga hambre y sed de Dios puede unirse a usted, porque su espíritu quiere de ese espíritu. Necesita que ese espíritu le administre. Necesita ver la manifestación de ese espíritu porque en su corazón desea y anhela ser como ese hermano o esa hermana. O si es un creyente, él se goza al unirse con un hermano o una hermana que piensan igual y uno comparte y uno escucha los testimonios de Dios porque hay una unión espiritual, hermano. El espíritu con el espíritu en una perfecta armonía.
Cuando la novia sepa eso, que está llamada a estar unida con Cristo, entonces va a amar la palabra. Cuando ese creyente o esa creyente entiendan que su vida debe girar en torno a Cristo y su palabra, entonces no le van a aburrir los cultos. Él va a amar, él va a querer estar en los servicios, escuchar la palabra. Él va a amar los mensajes del profeta. Él va a amar escuchar un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. Cuando escucha una predicación, va a identificar al Espíritu de Dios hablando. Su espíritu será un espíritu afable, un espíritu amoroso, un espíritu lleno de misericordia, de paz. Hermano, es un corazón que está unido a Dios. Ahora, un corazón lleno de amargura, Dios no está allí. Dios no se manifiesta en un corazón lleno de rencor, de raíz de amargura. No. ¿Cómo puede un corazón lleno de raíz de amargura manifestar a Dios? Nunca. Nunca habrá una unión con alguien. Si es un creyente, no podrá unirse a alguien que en su corazón tenga raíz de amargura. No se puede mezclar una cosa con la otra. No se puede mezclar agua amarga y dulce. O es amarga o es dulce. O en su corazón hay una fuente de agua dulce o en su corazón hay una fuente de agua amarga. Fíjense, hágase, hermano y hermana, un examen en esta hora, porque es necesario que usted identifique qué clase de fruto está dando usted. Si usted está produciendo el fruto de la unidad con Dios. Y al tener una unidad con Dios, entonces esa unidad se va a reflejar en los que lo rodean y en los que tienen el mismo espíritu que usted. Si usted rechaza tener compañerismo con un cristiano que ama a Jesús y que habla del Señor Jesús, entonces en su corazón, su espíritu no es el espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo se une a la palabra, se une al Espíritu de Dios. Esas son las cosas que han producido las diferentes denominaciones a través de los siglos, a través de los años. Y en este tiempo es que se ha aumentado la cantidad de iglesias con hombres y mujeres que no tenían el Espíritu de Dios y que comenzaron a trazar líneas personales y particulares. Y esas líneas llevan a los hombres a hacerse grupos, a hacerse, como decía el profeta, cisternas. Vivían en cisternas separadas de la fuente de agua viva. El creyente no vive en una cisterna, vive en una fuente, en una corriente de agua viva que todo el tiempo está corriendo agua. El denominacional y el que no tiene comunión con Cristo, que pudiera estar en una iglesia del mensaje, su testimonio y su fuente es un estanque, porque en su corazón no corre revelación, no tiene comunión con Cristo. Y al no tener comunión con Cristo, no puede identificar a Dios hablando en este tiempo. No puede, sus oídos no pueden entender la voz de Dios porque no tienen comunión con Cristo, no están unidos a Cristo. No hay una unión con nuestro Señor Jesucristo. Entiendan eso. Dios está llamando a hombres y mujeres para que manifiesten a Dios. Pero tenemos que unirnos a Dios para manifestar a Dios. Tiene que haber una unidad con Dios. Y fíjense, para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora, mi deseo es que el Espíritu les revele a usted, hermano, que es creyente o se identifica como un creyente, que usted tiene que identificarse con Dios.
Porque si usted no se identifica con Dios y su palabra en una unidad, usted tampoco lo hará con su hermano, porque es el mismo espíritu. Esa unidad hará que entendamos a Dios, que nos unamos a Dios y juntos Dios y el hombre puedan caminar en la tierra en una unidad perfecta. ¿Sabía usted que eso se tiene que volver a repetir? Y usted dirá, en el milenio, no, aquí. Cuando el Señor bajaba en las tardes con Adán para compartir con Adán y tener compañerismo con Adán. Dios nos envió su palabra, su revelación en el tiempo del atardecer. ¿Para qué? Para que a través de esa revelación de la palabra Dios pueda ahora sí, con esta revelación tú sí me vas a entender, porque uno camina con su amigo, no con un desconocido que no lo entiende. Esas charlas usted las puede tener es con su amigo, con la persona que lo comprende a usted y que pueden compartir porque se entienden. El mensaje ha producido eso en ese pueblo especial. Hoy en día hay hombres y mujeres que van tomados de la mano en compañerismo con Dios, caminando, compartiendo. Dios les habla y ellos le hablan a Dios. Hay una unidad, hay un compañerismo. Son vías por las cuales el Señor habla, el Señor testifica, el Señor se manifiesta. Están juntos, hermano, juntos en el tiempo de la tarde, en el tiempo de la noche, en el tiempo de la mañana, en el tiempo del mediodía. Hay una unidad, están juntos, hermano, una perfecta unidad, porque Él no nos deja solos. Y en la medida en que usted y yo entendamos eso, esa unidad, debemos procurar buscarla con todo nuestro corazón. Sacar de nuestras vidas todo pensamiento, toda idea y toda costumbre que limite esa unidad de Dios con nosotros. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nosotros, cuando el Señor nos hable a cada uno de nosotros, podamos reconocer su voz y si el Señor nos dice algo y nos corrige, podamos decirle amén al Señor y reconocer que es Dios. ¿Sabía usted que hay muchos hombres y mujeres, hermanos, que cuando el Señor les habla, no logran entender que el Señor les está hablando y les está corrigiendo? ¿Sabía usted eso? Ahora, ¿por qué sucede eso? En muchos casos o en algunos casos es por falta de comunión. En otros es por falta de sinceridad. En otros es porque han justificado sus actitudes, sus pensamientos y sus modos, su personalidad. La justifican y dicen, eso está bien, Dios me ama así. No, usted está equivocado. Dios quiere que usted sea como Cristo. Dios lo ama a usted, pero no ama esa manera de ser de usted, porque Él quiere que usted sea como Jesús. ¿Se dan cuenta? Así es que se debe de entender eso. Él lo ama a usted, hermano y hermana, pero Él quiere que usted y yo seamos como Él. Su amor nos va a llevar a eso. Ahora, si nosotros se lo permitimos, porque Él nos va a hablar, Él no se va a quedar callado, Él nos va a decir qué de nuestras vidas le está estorbando a Dios. Ahora, si usted está procurando esa unidad con Dios y yo estoy procurando esa unidad con Dios, estamos llamados a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. No importa quién sea usted y no importa la labor que usted realice.
Porque el Señor, cuando nos llamó, desde el primer día ha comenzado una obra, como la ilustró el profeta, una obra maestra. Él ha comenzado una obra especial en nosotros. Y esa obra no quedará concluida hasta el último día en que estemos aquí en la tierra. Él cada día está cincelando. Somos como una piedra en bruto. Cuando aquellos escultores reciben una piedra en bruto, ellos comienzan en su mente a imaginarse el arte que quieren construir y comienzan con el martillo y el cincel a picar la roca, a sacar la parte que no va en esa obra maestra que tienen en sus mentes. Y cada día, cada comunión, cada predicación, cada situación, cada prueba, cada lucha, cada reto de fe es un martillazo y un cincelazo que el Señor da a esa piedra de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Va cincelando, sacando costumbres, modos antiguos de pensar, espíritus que hemos alimentado por años pensando que está bien, pero que están mal a la luz de la presencia del Señor. Hombres y mujeres que justifican su mal carácter. Y eso limita la obra del Espíritu Santo, porque el Señor quiere moldear una obra maestra, quiere moldear a Jesús en nosotros. El Espíritu Santo quiere moldear a Jesús en nosotros. Que sea el mismo carácter de Jesús, las mismas palabras de Jesús. Por eso les invito a que abran sus Biblias primero vamos a leer en Mateo el capítulo 22, desde el versículo 36. Hoy si no tomo agua, ¿por qué? Dirá usted, porque se me olvidó el vaso. Mateo el capítulo 22, el versículo 36. Recuerden, una de las vías para entender lo que usted es que usted esté unido a Cristo. En esa unidad usted va a entender. Debemos procurar esa unidad con Dios y con los creyentes, porque usted no puede decir que está unido a Dios y está enemistado con los creyentes. No, usted tiene que estar unido a Dios y usted tiene que ser una fuente, una imagen de Cristo para que todo aquel que desee ser como Cristo, entonces tome ese ejemplo y pueda decir, si él lo logró, yo también puedo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Usted no podrá saber lo que es cuando su vida manifiesta una personalidad que no es la de Dios. Porque usted se estará identificando con un familiar de mal carácter, usted se estará identificando con sus padres que son así, usted se estará identificando en la región donde usted nació, así son así, en esa región. Usted se estará identificando en el país de donde usted nació y usted dirá, así son en mi país. Usted se identifica con algo, pero usted debe identificarse con el Espíritu de Dios. Mateo 22, el capítulo 36 en adelante. Vamos a leer dos escrituras. La primera es Mateo 22, versículo 36 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? En la ley le preguntan al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Repito, este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense, hay dos mandamientos clave para unirnos con el Señor, para que la palabra se haga uno. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La otra escritura es Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 10. Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 10. La palabra dice así también: en el nombre del Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que el Señor añada su bendición sobre la preciosa palabra en esta hora. Vamos a orar y a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, en esta hora, cuando estamos delante de ti, Señor, en base a esta preciosa y sublime palabra, para que tú puedas, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros, tú puedas enseñarnos y revelarnos tu voluntad. ¿Cuántos hombres y mujeres alimentan su propio espíritu? Pero, Señor, tú quieres que le demos lugar al Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos unirnos a tu mente, a tu visión, que anhelemos tus cosas, que busquemos tus cosas con todo nuestro corazón. Y entonces habrá una perfecta unidad entre los creyentes y los creyentes contigo. Señor, esta predicación, tu Espíritu Santo pueda usarla para hablar a los corazones y pueda haber una limpieza en cuerpo, alma y espíritu. Señor, que haya una verdadera preocupación de hombres y mujeres de agradarte en todo, en cuerpo, alma y espíritu, que puedan sentir cómo tu Espíritu se une a ellos en la medida en que el pueblo consuma una unidad y una obediencia, Señor. Oh Padre amado, que toda incredulidad sea echada fuera, que toda enfermedad sea echada fuera, que todo pensamiento contrario a la palabra sea echado fuera y que tu presencia tome control de cada corazón en esta hora. Señor, háblanos en esta hora. Señor, glorifica tu precioso y santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense lo que el Espíritu Santo ha comenzado a enseñarnos, a que entendamos que la unidad comienza con la obediencia a la palabra y la unidad nos dará identidad en Cristo. Lo que se dijo hace un momento, hay personas que se identifican con países porque cada país, eso lo sabemos, tiene un espíritu. Cada país tiene un espíritu. Y las personas que viven en ciertos países manifiestan el espíritu de esa nación. Cosas buenas o cosas malas, pero manifiestan el espíritu de esa nación. Uno reconoce a la persona de cierto país cuando uno habla con ellos. Uno reconoce a ciertas personas de ciertas regiones del país cuando uno habla con ellos y cuando uno ve las costumbres de ellos, la manera de pensar de ellos, las maneras de actuar de ellos. Ellos se unen, hermano. Hay personas que son regionalistas y se unen al espíritu de esa región y se comportan y hablan y manifiestan la manera de ser de esa persona, de esa región. La influencia de ese espíritu nacional produce eso. Las personas que abrazan un cierto y determinado pecado manifiestan una costumbre o una visión muy parecida, no importa el país de donde sea, se comportan de la misma manera.
Los borrachos se comportan de la misma manera en Venezuela, en los Estados Unidos, en Rusia, en China, en donde sea. ¿Por qué? Porque es un espíritu y produce los mismos efectos en las personas. Las personas se unen a ese espíritu de licor y ese espíritu produce en todos ellos el mismo efecto, igual que en los que consumen drogas, e igual los que practican ciertas y determinadas obras de pecado, terminan comportándose de la misma manera, no importa el país en donde vivan. Eso es unidad, ¿sabe usted eso? Esa es unidad con el pecado, ellos se unen al pecado, ellos se unen a las cosas naturales y producen el fruto de eso de lo que se están uniendo. Ahora, vigile usted quien me escucha en esta hora. ¿A qué espíritu se está uniendo usted? ¿Usted se está alimentando de qué? ¿Usted se está uniendo al espíritu nacional o se está uniendo al espíritu de Dios? Es lo que usted se alimente. El espíritu de pecado, ese espíritu, si está en todo el mundo, hace que las personas se comporten de cierta manera, que las mujeres se comporten de cierta manera, que las mujeres se vistan mal, que se vistan provocativas para los hombres, que se vistan de una manera indecorosa. Ese espíritu nacional produce eso en muchas mujeres y aún en muchos hombres. ¿Pero por qué? Porque las personas no han discernido que le están dando lugar al espíritu del mundo, porque lo justifican, porque han sido engañados, porque creen que obrar de esa manera está bien y que eso al Señor Jesús no le desagrada. Pero ¿por qué piensan así? Porque no están unidos a Cristo. Siempre recurro a este ejemplo porque es un gran ejemplo. Cuando el hermano Branham predicó en esa comunidad tribal de África, esas mujeres estaban desnudas, pero ese era el espíritu de esa tribu que les habían enseñado. Recuerden, es una doctrina, les había enseñado que eso no tiene nada de malo. Esa doctrina produjo un orden de conducta y para ellas no era malo ir a una campaña cristiana desnudas. Fíjense lo que produce el espíritu de una nación, de una región. Hay mujeres que quieren venir de cualquier manera a un templo porque ese es el espíritu nacional. Y cuando uno les testifica que deben ir con respeto a la presencia del Señor, no entienden porque en ese orden de conducta que les enseñaron les dice que pueden ir de cualquier manera que Dios los recibe. Ese es el producto de una falsa enseñanza. Toca darle la revelación, la palabra, para que si Dios permite que ellos abran su corazón y reciben la revelación, entonces se den cuenta, porque ese es nuestro deber decirles la verdad. ¿Se dan cuenta? Cuando usted invita a alguien a la iglesia, sea consecuente con lo que usted dice que cree en cuanto a la palabra. Si usted cree en santidad, invite a esa dama y dígale que se vista decorosamente, que muestre respeto. Hermano, hay que enseñar, hay que decirlo. Que muestre respeto en la presencia del Señor. Si va a invitar a alguien, hágalo así. Y eso demostrará que usted está unido a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque usted va a pensar como Dios. Fíjense, no hace nada. Hubo un caso en Israel. Ahora, la violencia no es justificada, pero el caso que les voy a contar ilustra una manera de pensar, una doctrina que ilustra y produce una posición y una visión. Hay ciertos barrios en Israel en donde una dama no puede ir mal vestida. Enseguida le dirán, por favor, no entre aquí de esa manera, indecorosamente. Y tal vez esa mujer se sienta ofendida porque en su país o en su región no les dicen nada.
porque les enseñan que no tiene nada de malo. Pero en esas comunidades ortodoxas sí les enseñan a las damas a vestirse decorosamente y ellos dicen, si usted viene a pasear a esta comunidad, vístase decentemente. No hace nada, agredieron a 2 soldados, mujeres, porque iban mal vestidas. Fíjense. Ahora, no estoy justificando la violencia, pero ese ejemplo ilustra cómo una enseñanza en los 2 lados produce un efecto. Uno, un celo sin ciencia, y el otro, una enseñanza sin temor de Dios. Fíjense, hermano. Uno, un celo sin ciencia, una enseñanza sin ciencia, y la otra, una enseñanza sin temor de Dios. Produjo un efecto no deseado en ninguna de las 2 partes. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se unieron a esas visiones. Ahora, Dios quiere que la verdad de su palabra, la cual es una, el mensaje es uno solo, la visión es una sola, usted se una a esa visión. Y usted no podrá unirse a esa visión si el Espíritu de Dios no está en su corazón. Si el Espíritu de Dios no está en su corazón, usted terminará tomando la palabra y dándole una interpretación basado en su manera de pensar, en cómo usted ve la vida y cómo usted ve las cosas. Pero Dios no va a avalar ninguna visión personal de nadie, ni de ninguna denominación, ni de ningún individuo. Dios solo respalda la interpretación y la visión de su palabra. Allí cuando yo veo que algo es de Dios, cuando una interpretación de Dios está respaldada por el Espíritu de Dios, y yo digo, eso es lo que yo tengo que creer, lo que Dios respalda, yo me voy a unir a eso. ¿Se dan cuenta? Esta escritura en Mateo nos lleva a unirnos con Dios. Porque fíjense, es el primer mandamiento, no dice uno de los últimos, sino el primero y el segundo. Si usted cumple el primero y cumple el segundo, usted podrá cumplir todos los demás, hermano. Al usted unir o al usted procurar obedecer la primera y la segunda, usted estará en condiciones de obedecer todas las demás. Porque para obedecer toda la palabra, para unirnos a Jesús, tenemos que amarlo. Hermano, tenemos que amarlo. Fíjense esto, que el Señor pueda revelarle eso a usted en esta hora. Para usted ser un cristiano, usted tiene que unirse a Dios. Para usted obedecer la palabra, usted tiene que unirse a Dios. Y esa unidad se basa en el amor. Usted no puede unirse a Dios por conveniencia. No es unidad. Usted solamente estará junto a Dios o en la presencia, pero no unido. La unidad dará el mismo fruto. Se fundirán, se unirán en uno solo. La palabra se debe cumplir en base al amor. Porque en la unidad, vamos a ser probados a esa unidad. Vamos a ser probados en pensamientos, con pensamientos, tentaciones, cosas que vemos, cosas que nos dicen, invitaciones o palabras altisonantes o palabras fuertes, feas o actitudes contrarias a la palabra. Todo eso lo vamos a enfrentar. Pero entonces viene la revelación. Viene Cristo y nos dice, yo haría esto. Y si usted ama a Jesús, usted va a desear hacer eso también. Pero a lo mejor su corazón está lleno de amargura y de rabia y de ira. ¿Por qué me hicieron eso? Provoca vengarme.
Si en su corazón hay eso, no hay unidad. Tiene que comenzar a trabajar en el altar en base a eso. Señor, ¿por qué yo me airo tanto? ¿Por qué me da tanta rabia? ¿Por qué yo peleo tanto con mis hermanos? ¿Por qué yo peleo con mis vecinos? Yo peleo con todo el mundo. Soy inconforme, soy amargado, amargada. ¿Por qué, Señor? Y en la medida en que seamos sinceros en el altar y busquemos la presencia del Señor, Él va a empezar a unirse a nosotros. Hermano, Él va a comenzar a unirse a nosotros y nos va a decir cuál es el problema. Pero tiene que haber el amor para entonces recibir la corrección. Ojo, fíjense, tiene que haber el amor para interesarnos en la solución, en lo que Él nos va a decir. Él sabe todas las cosas. No pretendamos adaptar a Dios a nuestra manera. Eso no es amor. No pretenda o no crea que con su actitud usted está manipulando a Dios. A Dios nadie nos manipula. Él es bueno. Si usted conociera cómo es Dios, usted entendería que Él es bueno con usted. Pero eso no significa que Él está unido a usted. Si usted solo tiene una relación limitada con Dios, entonces Dios, su amor, hará que solamente Él pueda moverse en el marco. Y aún Él va a mover instrumentos para bendecirlo porque Él es así. Esta es su dispensación de amor. Algún día vendrá la dispensación de la ira. Y muchos que hoy en día disfrutaron de la bondad de Dios, cuando vean la ira de Dios cayendo sobre la tierra, van a decir, pero Dios, tú no eres un Dios de amor. ¿Por qué sucede esto? Si se hubieran unido a Dios, lo hubieran entendido. Es más, ni siquiera estuvieran pasando por esa situación. Pero la unidad hace que se entienda a Dios, la mente de Dios. Yo te amé, pero tú no me amaste. Ahora viene el pago por el pecado. Y tú decidiste unirte al pecado. ¿Se dan cuenta? Llegó la hora del juicio, del pago. Y en esa situación es que entiende, pero para algunos ya será tarde. Que ese no sea su caso, hermano y hermana. Que hoy en día usted pueda llegarse a Dios con amor. Es con amor, esa es la puerta para entrar a Dios. Porque en la medida en que usted se une a Dios, entonces la manera de pensar y su corazón van a cambiar. Porque entonces va a procurar las cosas de Dios, hermano. Va a procurar esa unidad perfecta con Dios. Y usted, entonces, en esa unidad perfecta, va a procurar la manera de que el Señor le hable para ir corrigiendo todo lo que se tiene que corregir. Recuerden que la primera puerta es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y para lograr eso, usted tiene que limpiarse. Tiene que haber un cambio en su vida. Fíjense lo que dice Romanos 11, del versículo 33 y Romanos 12. Fíjense. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo glorificando al Dios del cielo por la profundidad de su amor. Y él le dice a aquellos romanos, ¿quién entendió la mente del Señor? Está haciendo una pregunta. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Ahora, si usted lee solo ese versículo, da a entender
que nadie entendió la mente del Señor. Pero enseguida viene la respuesta del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo ahora tener la mente de Cristo? El siguiente versículo en el capítulo 12 lo explica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por ese amor diario que el Señor muestra cada día, tómelo y presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. O sea, en donde el Señor va a ministrar, es a través de usted y a través de mí. ¿Se dan cuenta? Esa mente de Cristo va a obrar a través de usted. Ese amor de Cristo se va a unir a usted y va a obrar en usted. Y no conforméis a este siglo. Cuando dice eso, significa a la manera de pensar en el siglo donde usted vive. A los de hace 200 años, les dijo, no se conformen a ese pensamiento. Y a los que vivimos en este tiempo, el Espíritu nos dice, no se conformen a esta manera de pensar de hoy. Más renovados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta? No piensen como el mundo. No piensen como el mundano, el incrédulo, el pecador. Eso tiene que cambiar. Si usted quiere unirse a Dios, tiene que cambiar esa manera que usted justifica para entonces saber que es de Dios y que cumple un propósito aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Renueve esa manera de pensar de la cual usted vino del mundo. Esas maneras, esos modos que tarde o temprano lo llevarán a caer en una trampa. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? En esa renovación, que el Señor limpie nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros cuerpos, entonces allí es que vamos a entender, ¿se dan cuenta? Una unidad en amor, porque eso no lo puede hacer usted si usted no ama al Señor Jesús. Entonces allí vamos a entender cuando Él nos habla, cuando Él nos corrige. Experimentaremos porque el Señor nos dirige a ciertas situaciones o a ciertos lugares. ¿Se dan cuenta? Cuando usted se basa en un pensamiento social o en un pensamiento económico o en un pensamiento mundano o en un pensamiento sentimental o humano, usted no entiende. Pero cuando usted se une a Cristo, se dan cuenta que ustedes se dan cuenta que todo lo que Dios hace por nosotros es para nuestro bien. Para que nosotros seamos como Jesús, que en nuestros corazones no haya envidia, no haya raíz de amargura, no haya celo, contienda, odio, rencor, no haya nada de eso. Porque si en su corazón hay eso, Dios no está allí. Y esa amargura hará que usted no vea a Dios. Dios quiere que usted cumpla el primer mandamiento, que yo cumpla el primer mandamiento. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, en una unidad perfecta. Fíjense las etapas de ese amor con el cual Dios nos ama a cada uno de nosotros. Como lo confirma Primera de Corintios, el capítulo 2. Fíjense, cuando la palabra habla, usted va entendiendo. Usted va comprendiendo por qué es que Dios dice eso. Bueno, Dios lo dijo y yo lo creo. Eso yo lo he dicho varias veces. Yo entiendo eso si usted es un niño. En un niño sí es aceptable que diga eso. Dios lo dijo y yo lo creo, yo no lo conjeturo. Está bien. Hermano niño.
Pero si usted es un adulto, si usted aspira a ser un hombre perfecto, la estatura de un hombre perfecto, usted está llamado a entender a Dios y a unirse en conciencia con Dios. Ser uno con Dios. Fíjense, por eso, cuando el apóstol decía esto, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, el Espíritu predicando. Solo aquel que desea cumplir el primer mandamiento y el segundo van a comprender eso. Mas el hombre animal, se dan cuenta, el que no ama a Dios, el que no quiere unirse a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Fíjense el discernimiento que va a tener de las cosas de Dios. No las va a tomar de parte de Dios, sino como una locura, como no, lo va a juzgar desde un punto de vista humano, carnal, con raíz de amargura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. ¿Qué significa eso? Por medio del Espíritu. Y no en base a conocimiento, sino en base a esa unidad de usted y de mí con Dios. De mi unidad con Dios, de su unidad con Dios. El Espíritu le va a enseñar y usted va a hablar el mismo idioma que Jesús. Yo voy a hablar el mismo idioma que Jesús y vamos a entender. ¿Se dan cuenta? En esa unidad es que vamos a identificar a Dios. En esa unidad es que el profeta podía ver a Dios en la naturaleza, en las cosas que le sucedían. Hermano, la unidad producía eso en el hermano Branham. Era tanta la unidad que podía sacar el título de un mensaje, de un eslogan, de una marca de cigarrillos. Podía ver a Dios en un eslogan. Él identificaba a Dios porque había una unidad. Ahora, ustedes se imaginan, hagan un ejercicio de imaginación. Que yo en esta hora tome una caja de cigarrillos y que yo tome el eslogan, supongamos que el hermano Branham no lo hubiera hecho. Yo tome el eslogan de esa marca de cigarrillos y yo les predicara un mensaje en base a ese eslogan. Le aseguro que la mayoría no escucharía lo que yo dijera, sino de dónde lo saqué. Hermano. Y ya estaría viendo los comentarios. ¿Cómo es posible que usted tome un pecado para traer la pura palabra de Dios? Eso lo hizo el profeta. Ahora, para nosotros, cuando decimos el filtro de un hombre que piensa, para nosotros, en nuestra mente, como creyentes del mensaje de la hora, eso es un mensaje del profeta. Pero el norteamericano que llegó a conocer ese cigarrillo diría, ¿qué es eso? ¿Cómo que el filtro sea una marca de una sucia caja de cigarrillo? ¿Cómo va a predicar en un templo santo, en un título santo? Entiendan, el mensaje en la cual se basó ese eslogan era un mensaje de Dios. Y por eso el hermano Branham vio tanta unidad. Él dijo, así como ellos dicen que el cigarrillo tiene un filtro que lo protege, lo cual es mentira. Él dijo, pero el filtro de un hombre que piensa es la palabra, porque todo pensamiento y toda doctrina y toda idea y toda costumbre, todo pasa por la palabra. Hermanos, ¿se dan cuenta? Y allí yo veo la palabra, veo la armonía de la palabra. Pero eso solamente en una unidad usted lo puede lograr. Porque hoy en día usted lo justifica porque es el profeta.
Pero que si mañana alguien basa un eslogan de una cosa del mundo. No porque alguien quiere imitar al profeta. Usted tendría que examinarlo, como acabamos de leer, espiritualmente. Y eso solo se puede hacer en base a una unidad con Dios. ¿Se dan cuenta? Las cosas han de ser examinadas espiritualmente. Pero para examinarlas espiritualmente, usted tiene que estar unido a Dios. Si usted está unido a una denominación, usted va a examinarlo en base a la visión denominacional. O si usted es un pecador, las cosas que ve y oye las va a juzgar en base a la visión mundana. Pero si usted está unido a Cristo en amor, ojo, en amor, entonces la visión será una sola, la visión de Cristo. Esa es la visión que yo quiero y que yo busco y que yo anhelo y que yo procuro. Yo no quiero juzgar las cosas en base a mi manera de pensar. Yo quiero que mi manera de pensar sea la manera de pensar de Jesús. Por eso, todos los días examino mi manera de pensar. Yo no quiero pensar como el mundo. Yo quiero tener la mente de Cristo y a eso voy. Pero el espiritual juzga todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Hay que ver a Dios si está Dios o no está Dios. Y el fruto que produce. Mas Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque para poderlo juzgar tienen que tener el Espíritu de Cristo y la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Vuelve a hacer la pregunta el apóstol. Pero ahora viene una respuesta. ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Y cuando usted, quien me escucha en esta hora, se une en un solo pensamiento y en un solo amor con Cristo, escuchen bien esto, cuando usted ame al Señor, o sea, se unió en cuerpo, alma y espíritu, entonces allí usted estará en la condición de poder amar a su hermano. Lo voy a volver a repetir. Mateo 22 tiene que cumplirlo en ese orden. Perdón. Para usted unirse a Dios, amar a Jesús con todo su corazón, con toda su mente, usted tiene que amar a Jesús. Perdón. Usted tiene que amar al Señor Jesús. Es la única manera de unirnos con Jesús. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? El amar es unirnos y el unirnos es amar. Va a producir eso. El amor va a producir una unidad. No es palabra hueca. Es una palabra con una acción y una fusión, una unión. El que ama se une al que ama. ¿Se dan cuenta? El que ama se une al que ama. Porque si usted y yo decimos que amamos al Señor Jesús, usted me está diciendo, yo estoy procurando unirme al Señor Jesús en cuerpo, alma y espíritu. Voy a procurar no hacer mi propia voluntad. No voy a procurar no hacer mis propias decisiones. Yo voy a sujetar mis decisiones a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la mejor. Yo no quiero mi voluntad. Eso lo va a decir usted si usted ama al Señor Jesús de primero. ¿Se dan cuenta? Todos sus proyectos personales, lo que usted cree, Señor, yo quiero creer lo mismo que tú, Señor. Yo quiero juzgar las cosas como tú. Yo quiero que mi posición sea la de Jesús. Que cuando enfrento una prueba como la que yo enfrento, yo hago lo mismo que haría el Señor Jesús. Hermano,
Eso es unidad. Eso es cumplir Mateo 22. Amarás a tu Dios. Es unidad, acuérdense. Ese es el propósito del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo nos unamos con nuestro Señor Jesucristo en carácter, en vida, carácter y poder, en ese orden. Vida, el Espíritu Santo. Carácter, el carácter de Cristo en nosotros para que Él nos confíe el poder. Porque el poder sin carácter es del diablo. ¿Se dan cuenta? Por eso muchos hombres y mujeres todavía los dones no se manifiestan porque no han dejado que el Espíritu molde el carácter. Hermano, Dios no le va a dar poder a usted para que haga daño. Y ahí viene el segundo mandamiento. Cuando usted, Dios lo forje el carácter como el de Cristo, entonces allí usted estará en la condición de ayudar a sus hermanos, a sus hermanas, ayudándonos, no hundiéndolo, no hablando mal, no testificando en contra de su hermano, sino ayudando, orando. Hermano, yo te amo, yo quiero que tú estés bien con Cristo, estoy orando por ti. Hermano, esa unidad debe transmitírsela al que lo necesita, a su hermano y a su hermana. Tiene que llegar, tenemos que llegar a amarlo como a uno mismo. Que nos duela como si fuera a mí. Hermano, ¿usted ha sentido esa misma unidad? ¿Se dan cuenta? Mucho. El mensaje es la única manera de que se haga uno en nosotros. No de cuánto usted conozca de la vida del profeta o de cuántos folletos usted ha leído. Es si el Espíritu de Dios está en usted y si usted prioriza esa escritura, amar al Señor con todas sus fuerzas. Después que nos unamos, entonces Dios va a confiar en nosotros. Porque yo estoy ahí con mi pueblo. Hay algunos que no quieren rendir sus caracteres. Ponte en el lugar. Ora por ellos, clama por ellos. Esa tu oración, tus palabras de consejo, de ánimo, lo van a ayudar. Yo estoy ahí, en ese vaso débil. Tú que reclamas ser un vaso fuerte, si estás unido a Cristo, serás un instrumento de paz, un instrumento de unión, un instrumento de amor, el amor de Cristo, para unir a ese hombre con Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuando la novia sepa lo que ella es, se dan cuenta ese poder. Ese poder hará que el pecador se arrepienta. Ese poder hará que aquel que está mal corrija. Porque el amor lo moverá a usted. El Espíritu Santo es el amor el que lo va a mover a usted. No lo va a mover un sentimiento egoísta o un espíritu de competencia o un deseo de lucro. No, o un deseo de ganar poder y fama. Si usted lo mueve en esos espíritus, no está unido a Cristo. No me importa quién sea usted. Puede ser una gran persona con una gran unción, pero no está unido. No está unido con Cristo. Tenemos que unirnos para que esa obra que el Espíritu Santo ha comenzado no encuentre trabas en usted ni en mí. Que yo no sea un causante de trabas, de impedimentos para que el Espíritu pueda moverse. ¿Cuántos hombres y mujeres necesitan en esta hora la administración especial de amor de usted? Solo Dios sabe cuántas almas pudieran estar libres hoy si usted ocupa su lugar, si sabe lo que es y ocupa su lugar en el altar. Hermano, en la gran economía de Dios no ha ocupado su lugar.
Y eso detiene el plan de Dios. Ahora, si usted no está unido a Cristo, va a producir como esta escritura que leímos en 1 Corintios. Habían disensiones. Uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús. Habían divisiones porque no había unidad. Por eso el apóstol les dijo eso. Os ruego que habléis todos una misma cosa, la revelación de Dios, la voluntad de Dios, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sea Cristo en todo y en las decisiones que tomemos, en una sola visión. Que usted vea lo mismo que veo yo, a Cristo y su palabra, su voluntad perfecta. Y allí usted y yo vamos a entender. Pero es en esa unidad. El Espíritu Santo nos llevará a la unidad para poder ministrar y ayudar al pueblo del Señor. No intente hacer algo si ese amor, si esa unidad no está en usted. Usted podrá tener muchas fallas y errores, pero si usted ama al Señor Jesús y quiere unirse, Dios va a tomar eso y Él se va a glorificar. Pero si usted lo hace con un sentimiento que no es el correcto, Dios no se va a glorificar. Por eso, en esta hora, ¿usted quiere saber lo que usted es? Comencemos a unirnos en el Señor, a unirnos con el Señor, a procurar esa unidad de cuerpo, alma y espíritu con el Señor. Entonces, vamos a ver las cosas como Jesús, vamos a pensar como Jesús, vamos a entender el propósito de Dios, vamos a entender el significado de la palabra, vamos a entender la intención del hermano Branham y vamos a entender el rumbo que el Espíritu Santo está llevando hoy. Y allí, entonces, bajo esa visión de Dios, podremos ayudar a nuestros hermanos y nuestros semejantes. ¿Conforme a qué? Conforme a la visión de Dios. Que el Señor Jesucristo nos ayude en esta hora y que Él pueda perfeccionar esa obra maestra en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, amado Jesús, Señor, cuánto anhelas tú la unidad de tu pueblo contigo. Para que pueda haber una unidad en el pueblo, tiene que haber una unidad del pueblo contigo. Las disensiones y los problemas y las luchas y las enemistades, los comentarios, las barreras surgen porque muchos no están unidos contigo. Pueden tener mucha letra, pero no unidad contigo. La unidad hace que veamos las cosas como las ves tú, Señor. Señor, que tu Espíritu nos hable a todos. Que tu Espíritu, Señor, pueda hacer una limpieza en nuestras vidas. Que el Espíritu pueda, Señor, oh Padre, moldearnos conforme a tu imagen y semejanza. Que podamos en amor rendirnos en tus manos y que el Espíritu pueda trabajar profundamente en nuestras vidas. Señor, ayuda a tu pueblo, aquellos que te aman y aquellos que, Señor, desean hacer tu voluntad. Tú les vas a dar la victoria. Tú nos vas a dar la victoria. Y ese pueblo estará aparejado porque tú lo dijiste, habrá una novia y juntos llegaremos por la gracia del Señor. Que tu Espíritu haga la obra, que abra conciencias y que el Espíritu revele y ayude a cada corazón a tomar decisiones en Dios para buscar esa unidad perfecta contigo. Obediencia completa a la palabra. Un deseo profundo y sincero de unirse contigo. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra palabra de amor y de unidad de Dios con su pueblo, para que usted que desea unirse a Dios siempre escuche
el mensaje que el Espíritu habla todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración por el derramamiento del Espíritu. Fíjense, basado en el tema, para nosotros poder reunirnos a las 3 de la tarde es porque deseamos unirnos a Dios. Pero si usted solo piensa en usted pudiera decir, yo trabajo, yo tengo que hacer diligencia, yo tengo muchas cosas que hacer. Pero si usted ama a Dios, va a venir de lunes a viernes a las 3. Y si vive en otro país, usted va a procurar unirse a esa hora con nosotros en oración, porque usted quiere unirse a Dios, ¿verdad? Si Dios lo quiere, usted lo haría. Esa es la pregunta. Si Dios lo quiere, usted lo haría. Hermano, los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, que ha mostrado que él ama a Dios y que él desea unirse a Dios. Y Dios lo ha honrado por eso. Por eso yo doy valor a alguien que ame al Señor Jesús. Yo doy valor a alguien que ame al Señor Jesús. Porque el que ama al Señor Jesús va a procurar esa unidad. Y ese es un ejemplo que hay que tomar. Ese es un ejemplo que hay que seguir y que cada ministro pueda reflejar esa unidad, ese deseo de unirse a Dios. Hermano, todos los domingos a las 9 de la mañana, con la confianza de Dios, usted podrá escuchar la palabra de alguien que quiere unirse a Dios. Todo por las redes sociales. YouTube, Facebook y la radio Ebenecer. Y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerde la pregunta. Si Dios lo quiere, ¿usted lo querrá? Hermano, todo se reduce a eso. Hágase esta pregunta. Hágase esta pregunta. Si el Espíritu Santo quiere que usted busque su rostro, que el Espíritu Santo quiere que usted se una a Él, que reciba el bautismo del Espíritu Santo, ¿usted lo haría? ¿Usted lo haría? Si el Espíritu te dice eso, a ti, hermano o hermana que me escuchas, ¿tú lo harías? Tu decisión demostraría si amas o no amas al Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.